Y vamos a hablar hoy de una efeméride que tiene que ver con generar conciencia. Esto está relacionado al acoso escolar, a luchar contra la violencia de cualquier tipo, en especial en situaciones donde está en riesgo hasta la vida de las personas por el nivel de acoso y de violencia que puede suceder, no solo física, sino también psicológica y mucho más ahora en lo digital. Y para contarnos sobre este tema y para hablar con alguien que está trabajando en eso, estamos en contacto nuevamente con Paula Roth. Paula. Sí, renovamos el saludo. Sí, hoy que no vamos a decir celebramos, pero sí conmemoramos o recordamos este día para hablar sobre cosas que normalmente no se hablan. Y es fundamental poner sobre la mesa este tema, el tema del bullying que a tantos jóvenes afecta a nivel mundial y que muchas veces los adultos desconocen totalmente de esta realidad. Es por eso que nos encontramos en esta oportunidad con Florencia, presidenta de la ONG Hablemos de Bullying, y es lo que vamos a hacer, Flor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, antes que nada agradecerles por cada año acompañarnos en este Día Internacional propuesto por UNESCO, en donde nos invita a reflexionar, sobre todo a nosotros, los adultos, acerca de lo que son las violencias, el bullying e incluido el ciberacoso en las instituciones educativas y recreativas. Y este año con un lema muy en particular que dice: seguridad en la pantalla, aprender a estar protegidos en la era digital. Esto nos parece fundamental porque hoy en día sabemos que lo que tradicionalmente conocíamos como el bullying se sucedía en la presencialidad, y cuando sonaba la campana o el timbre o se terminaba la hora del club, esto se terminaba, aunque obviamente no quitamos importancia a lo complejo de las situaciones de bullying. Sí, hoy debemos entender que esto se complejiza porque además de eso luego continúa en la virtualidad y no se detiene, ¿no? Entonces tenemos que entender que esto forma parte de la realidad, que no queda en algo que sucede en la virtualidad y que no afecta, sino todo lo contrario, porque justamente el niño, la niña, el adolescente que está sufriendo estas situaciones no sabe hasta dónde llega esto, ¿no? Entonces, obviamente los niveles de angustia, de ansiedad y cuestiones que también a las familias a veces no saben cómo resolverlos o para dónde o a quién recurrir primero, generan obviamente niveles muy altos de estas situaciones, entonces debemos prestarles atención. Claro, es muy difícil, especialmente para los jóvenes que están atravesando esta situación de total vulnerabilidad, trazar esa línea que divide, podríamos decir, el mundo digital con el mundo real. No sé, pienso en la figura de los famosos haters, de estos comentarios, de estos mensajes, que eso va dejando una huella en la vida real y en la psiquis de ese joven que está transitando ese momento, algo que eventualmente se manifiesta en su vida física real. Exacto, hoy forma parte de la realidad, y lo más importante para recalcar es que nosotros como adultos debemos entender que esto es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, no sentirlo como algo lejano o como algo que solo le ocurre a las infancias, a las adolescencias, esto que ocurre en el mundo digital, sino justamente informarnos, estar atentos, así como comentábamos antes, cuando nosotros éramos pequeños, tal vez nuestros padres querían saber dónde estábamos, con quién nos juntábamos, a qué kiosco, boliche íbamos. Bueno, hoy como adultos debemos tener y darnos la oportunidad de, a través del diálogo, de la confianza, poder saber en dónde circulan nuestros niños, nuestras niñas, poder estar acompañando estos momentos y justamente tomarlo como una oportunidad y no como algo lejano que solo ocurre a infancias o adolescencias que crecieron en este mundo, sino involucrarnos en esto. ¿Es necesario quizás o es recomendable quizás para los padres, para adolescentes o niños directamente? Porque son cada vez más chicos quienes tienen un teléfono, una tablet, una compu a su disposición. Usar aplicaciones, por ejemplo, de control parental para poder supervisar lo que el joven está haciendo. Sí, obvio que es una herramienta más, pero no con esto agotamos, digamos, todo lo necesario. Lo más importante es aprovechar los espacios de diálogo, ser ejemplo también, ¿sí? Porque muchas veces ponemos el foco en la cantidad de horas que los niños, los adolescentes están frente a la pantalla, pero no somos conscientes del ejemplo que nosotros muchas veces damos. Siempre recomendamos en horarios claves o momentos claves que tienen que ver con el compartir, cuando nos sentamos a almorzar, a cenar, antes de dormir, porque hoy también sabemos por especialistas los efectos que esto tiene. Entonces, primero ser ejemplo y en segundo lugar, como tip
fundamental, más allá del control parental, es poder abrir el diálogo, es poder sentarnos con ellos a ver en qué aplicaciones están, qué usan, qué pasaría si un compañero sube una foto y no saben hasta dónde esto va a llegar. Bueno, hablar un poco del uso responsable y del bienestar digital, que no tiene que ver solo con la cantidad de horas que están frente a la pantalla y lo que esto genera, sino también dónde y cómo circulan en ese espacio. ¿Hay de alguna manera material disponible para padres, para tíos, para adultos en general? Porque esto avanza tan rápido, el hecho de la tecnología, que lo tenemos instalado hace muchísimo tiempo, pero quizás todavía las personas no cuentan con las herramientas necesarias, no sé, digo, una suerte de manual para que padres lidien con la tecnología y puedan hablar con sus hijos. Sí, bueno, está buenísimo esto que decís, es súper necesario y nosotros hoy desde Hablemos de Bullying estamos lanzando como 2 acciones. Una en paralelo o en conjunto con la Alianza Antibullying Argentina, de la cual somos fundadores y formamos parte, que son un conjunto de organizaciones que trabajan la problemática del bullying hace muchos años a lo largo de toda la Argentina, donde nos unimos justamente para llevar adelante estas acciones. Vamos a lanzar un video que tiene que ver más con la reflexión, obviamente, con estar al tanto de esto que pasa y que sucede, con la intervención o la colaboración de muchos especialistas, no solo de bullying, sino también de todo lo que tiene que ver con bienestar digital y el uso responsable de las pantallas. Y por otro lado también, desde Hablemos de Bullying, vamos a estar lanzando una guía para familias, para docentes, bueno, en sí para los adultos, como decimos siempre, que somos quienes debemos estar al tanto y responsabilizarnos de estas situaciones para poder acompañar, ¿sí? Entrando a Hablemos de Bullying, a nuestro Instagram, van a ver en la bio un link donde pueden inscribirse y en 48 horas aproximadamente les va a estar llegando esta guía que, bueno, esperamos sea súper beneficiosa para poder adentrarnos en estas situaciones, estar un poco más en tema, saber cómo sentarnos a hablar. Ahí hay algunas preguntas, ejemplos, actividades que propone la guía para que nosotros como familias, como docentes, como referentes adultos, sepamos cómo poder sentarnos a hablar, a dialogar y a transmitir todo esto a nuestras infancias y adolescencias. Justo esto te quería preguntar. Uno tiene quizás la sospecha de que el hijo, hija, sobrino, el alumno, quien sea, está atravesando una situación de bullying. ¿Cómo lo encaramos? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo comenzamos a transitar en ese terreno? Porque es difícil también para el adulto. Sí, en general lo que más cuesta siempre es detectar. ¿Sí? Vemos a diario, yo manejo el celu de la ONG y nos llegan situaciones de familias y de algunos docentes siempre que por ahí no saben cuándo sí es bullying o cuándo no, o detectar que algo está sucediendo. Por ahí nos llaman familias de, bueno, mi hijo le está pasando esta situación, pero desde la institución realmente no lo ven, no tienen herramientas para afrontarlo. Entonces, lo más importante como adultos siempre es detectar. ¿Y cómo lo detectamos? Con 3 cuestiones clave que nosotros decimos siempre, que tiene que ver con lo mismo que nos pasa a los adultos cuando estamos frente a una situación de ansiedad, de problemas en el trabajo, de angustia, que se nos afecta la alimentación, la forma en que dormimos y cómo sociabilizamos. Obviamente que con esto de la virtualidad podemos incluir algunos tips más, pero tiene que ver con cambios bruscos en la alimentación. Por ahí cuando vemos que de noche los chicos, sobre todo adolescentes, no pueden conciliar el sueño o están toda la noche jugando o estando en lo que es el espacio virtual. O al contrario, duermen todo el día, no quieren salir de su habitación y sobre todo la sociabilización. Si vemos que cuesta sacarlos de las pantallas, que se irritan, que se angustian, que no disfrutan otros espacios que no sea solo lo virtual o enfrente de una pantalla de juegos y demás, bueno, son signos de alarmas que nos deben prender esta pequeña situación de decir, bueno, algo tal vez está pasando, y siempre, como decimos, lo principal es el diálogo. ¿Sí? Es el canal que más nos abre oportunidades para saber qué puede estar pasando, cómo puedo actuar. Siempre, como decimos nosotros, formar equipo entre familias e institución. No sirve de nada y entendemos que son situaciones súper angustiantes, de mucho enojo. Nadie quiere ver a un niño, una niña, un adolescente sufriendo de estas situaciones, pero lo más importante es comprender que en esa institución, sea educativa o recreativa, nuestros chicos pasan un montón de horas y lo mejor que podemos hacer es formar equipo para juntos buscar distintas soluciones, estrategias que justamente hagan que estas situaciones se desarticulen de algún modo. También teniendo en cuenta que quizás los adolescentes más que nada pueden presentar alguna resistencia, así que es fundamental el trabajo en equipo. Flor, muchas gracias.
Gracias a ustedes nuevamente. Bien, escuchábamos, creo que fue un 1, 2, 3, Gisela, sí, unos primeros tips rapidísimos, básicos, pero fundamentales para saber cómo encarar estas situaciones, que la aprovechamos en el marco del Día Internacional del Bullying. Sin duda, sí, también queremos colaborar con la tarea que llevan adelante pensando en ellos, en los que sufren el acoso y también en los que lo provocan, porque de alguna manera también hablan de sus falencias. Sí. Gracias, Paula. Saludos a Flor.